Necesitamos a alguien que no sea egoísta, alguien que no sea limitado, alguien ajeno a nosotros, alguien carente de imperfecciones y de actitudes egoístas. No puede ser Moisés, es Cristo Jesús. No puede ser el Dalai Lama con todos los valores que tiene. No es Martin Luther King, ni Pablo ni Pedro. Pablo y Pedro y Cefas y Apolos. ¿Quién es? Dice Pablo. ¿Quién es? De nada valen todos ellos. Cada líder, cada ministro tendrá un valor en cuanto cumple el don de Dios, pero nunca para desplazar ni reemplazar a Cristo Jesús. Respetemos a los líderes, valoremos a los que están dentro de la iglesia y a los que están fuera de la iglesia. ¿Acaso estoy obligado solo a idolatrar, y eso sí es santo, a los líderes dentro de la iglesia y dentro del cristianismo, pero satanizo sin conocimiento de causa a los que están por fuera? No, el respeto es universal para todos esos líderes y para los que están dentro del cristianismo. Pero ninguno de ellos, ni los de afuera ni los de adentro, pueden reemplazar, repito, mucho menos desplazar a Cristo Jesús. El único que necesitamos para la construcción de una auténtica vida espiritual es al Jesús eterno. Diga conmigo: Señor Jesús, mi vida te pertenece. Amén. Cuarto, hay que diferenciar la profundidad de la superficie. Versículos 35 al 38. No nos quedemos en la superficie. Versículos 35 al 38. Quiero construir una vida espiritual y Jesús estará dando la clave aquí. 35 al 38. Dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. No se quede en el pan material. No piense con el estómago, piense con el espíritu. Somos víctimas de nuestros sentidos. Como dijo Platón, vivimos en el mundo de lo sensible, no percibimos lo trascendente. Qué mezquinos somos cuando como cristianos deberíamos conocer qué es lo profundo y no quedarnos como Platón lo afirmara solo en el mundo sensible. Hay que mirar la profundidad de las cosas, la profundidad de la superficie. Jesús declara: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y déjenme decirle algo. Jesús está diciendo: no tendrá hambre y no tendrá sed. Y qué fácil es literalizar eso. Yo voy a ir a la iglesia para orar porque nunca me va a faltar pan. Pero no estamos pensando en el pan espiritual, estamos pensando en el pan material. Y el Evangelio de San Juan saca una especie de estadística de cuánto o de cuán proclive son los individuos, y somos los humanos, de literalizar las metáforas del Señor. Aquí van algunos ejemplos. Jesús un día está caminando de Jerusalén a Galilea. Había un camino dando una vuelta para no pasar por el territorio de los aborrecidos samaritanos. El camino corto era por Samaria, el camino largo era rodeando la tierra de los indeseables. Es como si usted ahí en la puerta de la iglesia tiene un enemigo y usted vive ahí a 20 pasitos. Usted tiene que dar la vuelta allá solo para no encontrarse con él. Algo por el estilo hacían los judíos. Y el Señor Jesús dijo: ¿qué es esto? Eso no es espiritualidad, eso es formalismo religioso. Y Jesús pasó. Es más, se detuvo en tierra indeseable, en tierra de inmundos, y allí pidió tomar agua. ¿Recuerdan ustedes? Se encontró con una mujer no muy ortodoxa que digamos, ¿sí? Es una mujer como, sí, activa, ¿sí? Sexualmente activa. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo, le dice Jesús.
Pero ese no es el núcleo del relato. Solo que allí Jesús, para iniciar la conversación, por estrategia le dice, dame agua. Y la mujer le da agua. Y Jesús termina diciendo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. Y la mujer termina diciendo, sí, Señor, yo quiero esa agua. ¿Para qué? Para no venir a sacarla a este pozo. ¿Qué ha hecho a las palabras de Jesús? Las ha literalizado. Se ha quedado en la superficie. No ha entendido la profundidad de lo que Cristo quiere decir. ¿Está captando la idea? Hoy la iglesia no es espiritual. Ni siquiera pastores, ni siquiera seminarios, ni siquiera los libros navegan por la superficie. No han entendido la profundidad de los misterios. No es que yo sea el paladín de la profundidad, pero estoy tratando de sumergirme. Quiero que Dios ponga un plomo en mí y me hunda ahí en lo profundo. Estamos navegando, pataleando en la superficialidad. Otro ejemplo de Juan, Nicodemo, el gran representante, ¿no? El presidente del Congreso de la República. Va a hablar con Jesús una noche porque de día le da vergüenza hablar con un predicadorcito aparecido. Tiene que cuidar las apariencias, al fin y al cabo vivimos en una sociedad. ¿Cómo ir a hablar con ese pastorcito allá? ¿Sí me explico? Tengo que ir de noche para que nadie me vea porque me da vergüenza entrar a esa casa. Así que fue Nicodemo a hablar con Jesús. Y Jesús termina diciéndole, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y está hablando con uno de los grandes líderes de la inteligencia hebrea. Un fariseo, nada más, el gran maestro de Israel. Y él termina diciendo, ¿cómo puedo, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Qué ha hecho? Ha literalizado, se ha quedado en la superficie, no ha entendido la profundidad. Y Jesús, consternado, le dirá, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Ay de vosotros, escribas y fariseos, guías ciegos. ¿Cuánto de lo que afirmamos, cuánto de lo que decimos, cuánto de lo que se lo imponemos a los demás será la reflexión de superficie, la literalización y no la profundidad de las riquezas del Espíritu? Necesitamos los pastores sabiduría de Dios. Una de mis oraciones, y lo digo delante de Dios, es: Señor, dame sabiduría. Porque no quiero ser un ciego guiando a otro ciego. No es saber separar en el púlpito, no es saber hablar, no es caerle simpático a la gente y ser carismático. Muchos de los grandes hombres de Dios, entre ellos Moisés y Pablo, los grandes líderes de Dios, no eran tan carismáticos. Es más, Pablo termina diciendo, dirán, este es un torpe de palabras y un despreciable en apariencia. O sea que Pablo era, por lo menos en apariencia, era parecido a mí. Claro, el más inteligente el hombre, eso sí. No es la habilidad de moverse histriónicamente aquí y hacer cosas, no es los malabares, no es el esteticismo, no es el mundo de las apariencias, es el mundo del contenido. Es profundizar. Hasta para la gloria de Dios debe haber diferencia entre apariencia y entre contenido. En el lenguaje hebreo hay dos términos para la gloria de Dios. Shekinah es una, pero es la manifestación de lo estético, es lo que impresiona a mis sentidos, es la nube, es el fuego, es el trueno. Pero Kabod es la gloria de Dios que trata del contenido, del peso, de la sustancia, de la esencia de la gloria de Dios.
Y eso es lo que nosotros no vemos.